Amén. Que el Eterno bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Aleluya. Que nos están escuchando, que están en sintonía. Gloria a Dios. Hoy en este bonito Shabbat damos a todos bendiciones de parte del Todopoderoso y les invitamos a que nos acompañen a este estudio que tendremos hoy, este relato que haremos de la fiesta de Shavuot de Pentecostés. Así que a todos les deseamos un bonito Shabbat, Shalom, paz y armonía donde quiera que usted se encuentre desde Leon Springs, Florida. Hoy estaremos hablando acerca de la siguiente fiesta que se avecina, de hecho el día de hoy, a la entrada del sol, empieza la fiesta de Shavuot. Porque en diferencia de muchos hermanos que ellos lo celebrarán de aquí a 7 días, muchos de los hermanos tuvieron aviso desde Israel a la salida de la luna nueva en el día en el mes de Nisan. Nosotros tuvimos que hacerlo como muchos lo tuvieron que hacer este año a la salida del sol, la salida de la luna en la dispersión, porque no se hubo informe con certeza de la luna nueva. Claramente entendemos que la escritura menciona de luna nueva y luna nueva, de día de reposo en día de reposo y luna nueva al principio de mes. No tuvimos la información y lo estamos celebrando de igual manera como lo hacen nuestros hermanos judíos de casa de Judá. Así que para nosotros, pues hoy, día 49 de Omer, y entraremos al día 50, que es después de la metida del sol. Haremos una oración dirigiéndonos a nuestro Padre Eterno para que Él nos ayude y nos dé sabiduría a poder explicar la Escritura, poder explicar y enseñar que el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, te guiará a toda verdad y a toda justicia, pero a nosotros nos toca poder entender cómo explicar para que todo se entienda bien y todos vayamos en una misma página. Oremos entonces. Padre Eterno, te damos gracias por este bonito Shabbat, más que nada por darnos el privilegio de estar aquí hablando tu Sagrada Escritura, leyendo tu santa palabra. Dicemos, bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos has dado tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y me permites leer tu Torah hoy en este bonito Shabbat. Toca nuestros corazones, Padre Eterno, dame sabiduría para yo poder explicar tu santa palabra, Padre Eterno, y abre todo oído espiritual para que esta palabra penetre al fondo del corazón, Padre Eterno, y se quede en ella. Gracias te doy, Abba Kadosh, mediante Yeshua, tu amado Hijo. Amén y amén. Amén. Vamos nosotros a empezar este estudio, pero antes de entrar a la Torah, vamos a explicar poquito de lo que estamos nosotros celebrando, o estamos a punto de celebrar. Hoy este día entendemos, pues, es Shabbat, es un día de reposo, y estaremos nosotros celebrando Shavuot. ¿Qué es Shavuot y qué significa? ¿Dónde sucedió la primera vez? ¿Cómo se celebra? ¿Por qué hay que contar el Omer? ¿Deben los creyentes celebrar Shavuot? Y de ser así, ¿cómo celebramos Shavuot el día de hoy? Cuando nosotros nos preguntamos, ¿deben los creyentes celebrar Shavuot? Bueno, la respuesta la encuentra usted en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, que allí nuestro Yeshua Mesías y nosotros seguidores de Él, creyentes en Él, nos explica de sus propias palabras. Vuelvo a repetir, el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, allí usted encontrará la respuesta. Si debe usted celebrar las fiestas que usted ha conocido como las fiestas judías, que en realidad son las fiestas del Todopoderoso, encontrará la respuesta si usted lee la Escritura y escudriñando poco a poco con un corazón dispuesto a entender el mensaje de las palabras de Yeshua, entenderá lo que Él quiere decir. La fiesta de Shavuot la encontramos detallada en el capítulo 23 del libro de Levítico, en la Torah Vayikra. Encontramos nosotros con lujos y detalles ahí, en donde la cronología nos indica que ya se ha celebrado al inicio del año bíblico en la cebada de Aviv. Aviv es la fiesta de Nisan, o sea, el mes de Nisan, lo que aquí corresponde el mes que se celebra el día de Easter
que no tiene que ver nada con lo bíblico, pero en esa fecha coinciden más o menos, no en el mismo día, pero en esas fechas. Y donde se celebra el día de la Pascua de la religión tradicional. Entonces, todo esto, Pascua y Shavuot, está después que entra el mes de Aviv, la cual da inicio a la fiesta de panes sin levadura, hablando de Pesaj, Pascua, fiesta de los panes sin levadura, en la cual también se explicó en un video anterior qué cosa era la fiesta, qué se significa y cómo celebrarla. Estas festividades nos transportan hacia la fiesta de Shavuot. La definición de la palabra Shavuot no tiene un término específico en español. La única referencia fuera de la cultura y la mentalidad israelita es la que se ofrece desde la cristiandad hacia las raíces hebreas, la fe. Bajo un contexto del segundo capítulo del libro de Hechos en los Apóstoles, donde es llamada en griego Pentecostés, que de ahí viene para nosotros conocido como la fiesta de Pentecostés, y en griego que significa 50. ¿Por qué 50? Porque desde el momento que tú celebraste Pascua y después del siguiente Shabbat, tenías que empezar el conteo de 7 semanas, conteo de día a día. Oiga bien, el mandato es contar día con día. Por ejemplo, nosotros en el caso, entra el sol y antes de acostarse uno da la bendición al Padre, bendecir su santo nombre y después decir o recitar el día que corresponde al conteo que usted lleva contando día a día. Y de ahí decir, faltan tantos días a la fiesta de Shavuot o tantas semanas hacia la fiesta de Pentecostés. Entonces, nosotros contamos 7 semanas más un día. 7 semanas más un día. ¿Por qué? 7 por 7 da 49 más un día que es el día 50. Semanas en hebreo viene la palabra Shavuot. Una semana, Shavua. Entonces la raíz de Shavuot viene del nombre semana que es Shavuot, y en este caso Shavuot, que eso sería semanas, no sería una palabra singular sino plural de semanas. En hebreo entonces sería la palabra Shavuot. Que en el caso de la fiesta de Shavuot son 7, en comparación de decir 1 o 2 semanas, son 7 semanas. Pero esto no es el único nombre en el cual se conoce la fiesta de Pentecostés. Porque de hecho en la Torah es llamada de 3 diferentes distintas formas. ¿Cómo la vamos a conocer también? O cómo diferente se nombra. Porque un día se encuentra usted con alguien de habla hebrea y le da otro nombre que no es Shavuot. Usted va a decir, bueno, pues yo lo conozco como Shavuot, entonces él no celebra lo mismo que yo. En Éxodo 23, versículo 16, también la fiesta de la siega se conoce como la fiesta de la siega. Y no tiene que ver nada con lo que se ofrece, con la gavilla que se ofrece después de Pesaj. Los primeros frutos de sus labores, hablando de la fiesta de Shavuot. Los primeros frutos de sus labores que hubiese sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de las labores del campo. Entonces, también se le conoce como la fiesta de la siega, la fiesta de la cosecha. ¿Qué es la fiesta de la siega? Vamos a explicar un poquito qué es la fiesta de la siega. En hebreo se llama Ha-Agazir. Sabemos que Shavuot es una de las 3 fiestas del Eterno, como parte de los tiempos señalados, pero únicamente en 3 ocasiones era requerido ir a Jerusalén a adorar a Melech, al rey. Estas son las celebraciones de Pesaj al comienzo del año, luego Shavuot y Sukkot. ¿Qué quiere decir con esto? Que los israelitas no siempre se la pasaban en el templo día con día, sino que ellos tenían que vivir en Israel, pero muy lejos de donde se quedaba el templo. Pero sí tenían como obligación ir al templo. Gracias. Tenían como obligación ir al templo 3 veces al año. Como obligación. A adorar al Todopoderoso. Y vuelvo a repetir. Estas son las fiestas Pesaj al comienzo del año. Después Shavuot
y después la fiesta de las enramadas de Sukkot. En este versículo se hace referencia también a la fiesta de la cosecha. Posteriormente encontramos la fiesta de las semanas HaShavot, la fiesta de las semanas. Éxodo 34, versículo 22. También celebramos la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Muchas de las ocasiones nosotros conocemos como la fiesta de las primicias, o las primicias, más bien no como fiesta, pero la primicia en la resurrección de Yeshua. Pero nosotros vemos que aquí en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 34, versículo 22, le da especificación para tener un énfasis a lo que se está mencionando y no confundirse de una cosa y otra. Menciona, también celebrarás la fiesta de las semanas. Y hablamos explicado anteriormente que la fiesta de las semanas es la fiesta de Shavuot, HaShavot. De las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Devarim, Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 10. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. ¿Y por qué tenía que cumplirse exactamente cuando se mete la hoz en la cosecha, por decir así, en el trigo? Era porque se ofrece la gavilla, el primer fruto que se obtenía de afuera. Por eso en muchas ocasiones cuando en Israel no se puede ver la luna, no se tiene certeza de cuándo empieza el mes de Nisan, de Aviv, la persona tiene que irse a chequear el trigo y ver si ya el trigo está maduro, aunque no tienen certeza de la luna, de cuándo va a empezar el mes de Aviv, pero ellos van y inspeccionan el trigo. Si ya el trigo empieza a tener señales mayoritariamente que ya se puede ir, se está madurando, a meter cosecha, a meter la hoz al trigo y va a estar listo para cosechar, se tiene que cosechar una parte que es la primicia y es la que se lleva al templo para que el sumo sacerdote ofrezca y la gavilla, la que él mece en presencia del Todopoderoso y ofrece el primer fruto que es la gavilla, que es lo que Yeshua, nuestro Mesías, vino a cumplir como primeros frutos. Ahora, por eso cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 9 al 10, nos está diciendo, cuando tú comenzaras a contar, desde ese día tú empiezas a contar, contarás 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Adonai tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Adonai tu Elohim te hubiera bendecido. Ahora, aquí es donde está una de las menciones a las ofrendas o incluso al diezmo, el diezmo de la siembra. De lo que el Señor te haya dado, de allí darías una parte y lo llevarías al templo a ofrecerlo, ya sea como una parte de ofrenda al Todopoderoso. Y en muchas personas decidían dar un 10%. Muchas personas no lo saben, pero en el libro de Números, HaShavot es llamado como Yom HaBikurim. Yom HaBikurim. Que generalmente dentro del movimiento mesiánico se le conoce como el día de la ofrenda de la cebada al finalizar el Shabbat, dentro de la fiesta de los panes sin levadura que hacíamos mención hace unos minutos. En Números capítulo 28 y versículo 26, además el día de las primicias. Vemos de 3 diferentes formas que se le está llamando: fiesta de las semanas, fiesta de las primicias y en la fiesta de las cosechas. Todas estas cosas que estamos mencionando es para que tengamos un conocimiento, más que nada, en qué cosa es lo que se está celebrando. Cuando presentareis ofrenda nueva al Todopoderoso en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. En este día,
porque se tienen que cumplir 7 semanas cumplidas. Las 7 semanas cumplidas, obviamente entendemos que se cumplen de Shabbat a Shabbat, día 7, de Shabbat a Shabbat, de Shabbat a Shabbat. Contamos 7 días, obviamente que se cumplen en el día 7, que es Shabbat. Ahora, dirá usted, bueno, pero si es Shabbat, ¿cómo voy a celebrar otra fiesta después de Shabbat? En Shabbat no se me permite cocinar, no se me permite encender fuego, no se me permite hacer nada. Bueno, en diferencia de esto, después de Shabbat, es permitido cocinar lo que se va a comer, solamente. De ahí para adelante es otro Shabbat. No se hace negocio, no anda en pos de sus propios caminos, no anda en pos de sus propios beneficios. Pero sí se le permite cocinar lo que se va a comer. Yo doy gracias al Todopoderoso, gloria y honra, de que Él es sabio y Él sabía lo que hacía cuando se le daba los mandamientos a su pueblo, sabiendo que sus conteos son perfectos. Y de antemano explicaba, bueno, pero en esta fiesta sí se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque consecutivamente cae de un Shabbat que no se permite encender fuego, viene otro Shabbat, pero en él se te permite cocinar lo que te vayas a comer. Qué bonito es el Todopoderoso y sus fiestas, sus promesas. Shavuot o Pentecostés se llama literalmente Yom HaBikurim, debido a que la cebada era mecida por los sacerdotes en el templo durante la fiesta de los panes y levadura. En ese momento no todos debían ir para dar de sus campos, pero para Shavuot ya todos tenían los primeros frutos de las especies de Israel. Entonces eran ordenados en llevar esos primeros frutos para presentarse en la fiesta de las semanas, una de las fiestas de las cuales era por obligación que tenían que presentarse a adorar al templo los israelitas. Desde la perspectiva de la religión tradicional, en Shavuot, así como las demás fiestas del Todopoderoso, pues no se les da un conocimiento o no son celebradas como tal. Obviamente usted dirá, bueno, pero tampoco tú la estás celebrando como tiene que ser. Porque en esta fiesta se llevan corderos a sacrificar, se lleva fruto para ofrenda, se lleva panes para ofrenda al templo, pero la respuesta está ahí misma. No tenemos un templo para llevar todas las cosas, porque esto se llevaría a cabo si estuviera el templo aún creyendo en Yeshua. Sí, Señor, sí se llevaría a cabo, porque todo lo que se daba era ofrenda, un sacrificio de ofrenda, o sea, del ser humano dándole gracias al Todopoderoso por la bendición y llevarlo como ofrenda. Ahora, no tiene que ver nada, eso no tiene nada que ver con llevar un sacrificio para perdón de pecados, no tiene nada que ver. Toda la cebada, todo el trigo se llevaba para una ofrenda al Todopoderoso. Hay que entender nosotros que parte de lo que se daba era alimento para los levitas. Se llevaba ahí, pero de ahí mismo comían los levitas. Y era parte de las ofrendas que el pueblo daba en el templo. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra, pero la ofrenda siempre ha sido aceptada y siempre será aceptada de la ayuda del ser humano hacia el templo, como un agradecimiento. Señor me bendició, pues de lo que me bendició también yo voy a bendecir. Y eso se le llama una ofrenda y dada con un corazón limpio, gustoso. Y esas son las ofrendas que a él le gustan. Dentro, entonces, dando un énfasis de la religión tradicional, pues no se le celebra como tal, por la cuestión de que nosotros encontramos en Mateo 5:17, que se ha malinterpretado, por la cuestión de que Yeshua, él dijo, no vine a abrogar sino a cumplir, y se le dio un gran malentendimiento. Y de allí se dice, pues él ya cumplió, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Sin embargo, la realidad es otra. Él vino a cumplir las palabras, profecías escritas de lo que se hablaba de él, de lo que se les escribía de él. Eso vino a cumplir, pero a nosotros nos toca la responsabilidad de obedecer la palabra que ha dado el Todopoderoso.
Entonces, dentro de la religión tradicional apareció un avivamiento que hace énfasis que hace en el movimiento del Espíritu Santo. Pero tampoco en estas congregaciones, como se le hace el énfasis al derramamiento del Espíritu Santo, se le da un reconocimiento a ese día que estuvieron esperando los discípulos, la promesa del Padre a el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Y esa fiesta, y ese día es la fiesta de Shavuot. Vamos a decir así, el día de mañana temprano, al amanecer, como a eso de las 9 de la mañana, estaban todos reunidos en el aposento alto, esperando la promesa. A esa hora se derrama el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacían ellos unidos? Ellos se reunían porque era un mandato ir al templo. Ellos se reunían unánimes esperando la promesa. ¿Y qué hacían ellos? Celebrando la fiesta de Shavuot. Estaban todos reunidos haciendo eso. Por eso, cuando nosotros vemos multitudes de personas que había presentes en el templo, era porque era obligación de todo israelita presentarse al templo para llevar una ofrenda. Por eso vemos diferentes lenguajes reunidos ahí. Vemos personas de muchos lugares reunidos porque era la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Entonces, es importante que así que como para la mayoría de las iglesias y demás, para todo ser humano, recibir del Espíritu Santo, porque de lo contrario estaríamos perdidos. Recibir del Espíritu Santo, así como es importante para que Él me ayude a guiar mi propia vida, también es importante celebrar la fiesta que fue antes una sombra y después vino a cumplirse en el día de Pentecostés, que se conoce comúnmente. A todos nosotros, hoy en este día, anteriormente, por la tradición y por la escritura, por la tradición se dice, hoy en este día, para que te prepares para Pentecostés, nos arreglaremos, nos contentaremos, así como nos contentamos en cada Shabbat y en las fiestas del Todopoderoso, excepto la de Yom Kippur. Estaremos contentos y con un corazón abierto, siendo odres nuevos. Porque si estamos llenos de religión, estamos llenos de tradiciones, estamos llenos de lo que se dice y no de lo que se está escrito, pues no se puede ser un odre nuevo para recibir, como el día de mañana, los mandamientos que se dieron, la Torah que se le dio al templo. Vamos a decir, hoy será un primer día que nosotros recibimos el día de Shavuot. No puedo llegar yo con preceptos, no puedo llegar yo con creencias preconcebidas y esperar y llegar a este día, pero con un corazón aún dudoso de que si estoy haciendo lo correcto, de que si me corresponde celebrar la fiesta, sino que tenemos que ir con un corazón limpio, disponible, limpio como odre nuevo, para recibir lo nuevo, para recibir los mandamientos en mi corazón, para recibir la Torah que será escrita en mi corazón, y en el mismo día recibir al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, para que lo que se me escribió en el corazón, Él me ayude a guiarme, a entenderlos, a llevarlos siempre en mi mente, como dijo el profeta Ezequiel. La palabra del Todopoderoso a través de él dijo, en aquellos días, ¿en cuáles días? Después de Yeshua. Dice, yo los lavaré con agua limpia y les daré de mi espíritu para que anden en mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos?
Éxodo capítulo 20, versículo 4 en adelante. 10 mandamientos, no 9, no 7, no los que me convienen. 10 mandamientos. Para que ellos cumplan mis decretos, mis ordenanzas y mis estatutos. Vamos a ver que aquí el Todopoderoso no se quedó corto en las palabras y dijo, después de Yeshua, en aquellos días, pues se va a cumplir las cosas por ti y no te preocupes. No dijo, hasta aquellos días ya no habrá más necesidad de que tú cumplas mis mandamientos, estatutos y ordenanzas, porque no será necesario. Sino que le dio énfasis a eso y dijo, yo les voy a dar de mi espíritu para que ahora sí los cumplan. Todo lo contrario que hemos aprendido anteriormente. El libro de Manasés, Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Cuando llegó el día de Shavuot, de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. La palabra llegó nos da un indicio de que el Pentecostés no era un evento nuevo. Probablemente para usted diga, no, pero si es que el día de Pentecostés empezó en el aposento alto. No, sino que ya se hacía mención todos los años y desde que se dio la Torá en el monte Sinaí. Entonces, si llegó era porque ya lo estaban esperando. No era algo establecido por primera vez, ya que los discípulos lo esperaban según Levítico capítulo 23, versículo 15 al 21, que leímos anteriormente. Asimismo, en contexto cultural del tiempo de la festividad, el ordenamiento del mandamiento nos dice que la palabra todos hace referencia a los varones israelitas, a quienes se les tenía recomendado subir a Jerusalén a participar de los tiempos señalados a los varones israelitas, de los cuales al principio se hizo mención que tenía por obligación subir a Jerusalén a adorar por 3 diferentes fiestas. Hechos capítulo 2 versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los creyentes en el Mesías Yeshua se encontraban reunidos en la casa, la cual ahora entendemos que se hace referencia al templo. ¿Por qué entendemos que se hace referencia al templo? Porque el mandato de este día era que todos estuvieran en el templo adorando. Entonces, cuando se dice el aposento alto, en la historia, cuando usted se mete a Wikipedia, encuentra que no era que estaban en una montaña, de qué lado, no, sino que era un lugar que era parte del templo, que se le conocía como el aposento alto. Esta información la he encontrado yo en Wikipedia, en la historia del templo. Cuando nosotros escudriñamos poquito, aprendemos algo nuevo que nos ayuda a nosotros explicar, o que nos ayuda a nosotros entender más de nuestros antepasados. Entonces, de esta forma se da validez a que el libro de los Hechos debió ser escrito o narrado en tiempos antes de la destrucción del segundo templo. Lo que queda claro que el pasaje de Juan capítulo 2 versículos 16 y 17, cuando Yeshua se hizo molesto por las ventas y el comercio que se hacía en el templo. Hechos capítulo 2 versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí en esta parte, pues vemos que ellos les dio lenguas, pero lenguas, idioma de los seres humanos. Se les dio a cada uno para que cada uno hablara en una lengua entendible, aprovechando de que había muchos diferentes idiomas reunidos en ese lugar, en el templo. Por eso empezaron a hablar maravillas en cada lenguaje de cada persona que estaba reunida en ese lugar.
La promesa de Yeshua es complicada al enviar el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, tal y como le dijo en Lucas capítulo 24, versículo 49. Allí se cumplía la promesa que se había dado en el libro de Lucas. En Hechos capítulo 2, versículo 5, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, ¿quiénes estaban reunidos? Eran personas judías, eran personas israelitas, no voy a decir judío como tal, personas israelitas que entendían la Torá, que practicaban la Torá y que obedecían lo que se estaba escrito en la Torá, porque estaban reunidos en el templo, aunque vivían lejos, porque aquí menciona naciones bajo el cielo, bajo las estrellas. Quiere decir que de donde quiera que había ellos, tenía que empezar su camino, una jornada, tal y cual como lo hicieron los reyes en el mismo libro de Lucas, cuando iban siguiendo la estrella. Personas de otras naciones, obviamente conocedores de la Torá, que iban al lugar donde se les había dado el mandato. La expresión moraban entonces hace énfasis en que en ese momento había personas que no eran residentes permanentes de Jerusalén o de Israel, las cuales eran hombres judíos, israelitas, piadosos que observaban la Torá. Ahora, en muchas ocasiones en la historia hebrea, vamos a oír siempre judíos es casa de Judá. Hasta ahí, a donde llega nuestro conocimiento. Pero la palabra judía en sí, en una mentalidad hebrea, es un verdadero adorador. Siempre hago énfasis en esto porque es importante entender. Judío no es nada más una persona que sea de tribu de Judá, es judío por su tribu. Pero judío, tú puedes ser un verdadero adorador. ¿Cómo se le adora al Padre? ¿A quién se le adora? Se le adora al Padre en verdad y en justicia, en espíritu, en verdad y en justicia se le adora. Dice, porque es necesario que el que le adore al Padre le adore en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a quién se le adora? Al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y cómo tú le vas a adorar en espíritu? Bueno, el apóstol Pablo nos dice a nosotros que la Torá es espiritual, y si tú guardas la Torá, andas conforme al espíritu. ¿Y qué cosa es verdad? Bueno, para la persona que aún no acepta la Torá, pues dice, del libro de Mateo hacia adelante, esa es la verdad. ¿A eso se refiere? No, no es eso. Se está refiriendo, Yeshua, aún no estaban escritos todos los libros del Nuevo Testamento, incluso nada estaba escrito aún. No había que citar Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, no estaba nada de eso. Cuando él daba estas palabras, estaba haciendo referencia siempre a la Torá de su Padre. Porque obedeciendo la Torá, no quebrantas el mandamiento. Y si quebrantas el mandamiento, pues andas bajo la ley del pecado. Pero si tú andas en verdad, no quebrantas la Torá, andas en espíritu y obedeces las palabras del Todopoderoso, que es verdad y es espíritu. Entonces, vemos nosotros reunidos muchos justos, muchas personas que venían a Israel, y dice Hechos 2:6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Con esto nos dice que no eran lenguajes desconocidos, sino que eran diferentes idiomas. Eran lenguas, pero idiomas de seres humanos. Tras haber recibido el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los creyentes en Yeshua, el Mesías, son escuchados hablar en diferentes idiomas, según los respectivos lugares de nacimiento de los varones que habían subido a la fiesta de Shavuot y se encontraban en la casa, o sea, en el templo. Hechos capítulo 2, versículos 7 y 11. Este libro de los Hechos capítulo 2, mayoritariamente va siempre en el relato de Shavuot, de Pentecostés.
y también la Torá. Pero como nosotros creyentes en Yeshua tenemos que darle un seguimiento, un énfasis al día de Shavuot, porque ya hubo cumplimiento. Lo único que no ha habido cumplimiento aún es en el día de Yom Kippur y en el día de Sukkot. Aún no hay su cumplimiento. Pero estos lugares podemos ya hablar de ello en el nuevo pacto porque ya hubo cumplimiento. Pero eso no te quita a ti la responsabilidad de obedecer la Torah. Hechos 2, 7 al 11. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim, la maravilla de Dios. Entonces, al menos unos 120 dialectos podían haber estado presentes por los países mencionados en estos versículos. En el idioma griego se nos dice que estos hombres escucharon a los galileos hablar dialectos, probablemente dialecto de los países como si fueran nativos. Mi país, México, mexicano, hablamos español, pero hay personas que no conocen el español, hablan dialecto, hablan diferentes lenguas, pero son mexicanos. Hechos capítulo 2, 12 a 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿Qué es el mosto? El mosto es un vino dulce, o shehar en hebreo, una bebida fuerte, la cual se disfrutaba en Israel mientras se celebraban las fiestas de Adonai en Jerusalén, tal y como indica Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 26. ¿Qué tomaban en las fiestas? Bueno, siguiendo el relato y siguiendo la escritura en el Tanaj, en el libro de Proverbios, nos menciona que el hombre se alegra tomando un poco de vino. Alegra el alma. Bueno, en Deuteronomio da el mandato de la persona alegrarse en la fiesta del Todopoderoso. Y si nosotros vemos el relato que dice: estos ya están borrachos, pues es porque el mosto contenía una porción de alcohol que tomaban los hebreos en la fiesta del Todopoderoso. En Deuteronomio 14, versículo 22 al 26, viendo lo que pasaba, Pedro los corrigió en el versículo 15. ¿Por qué? Porque pensaba que estaban borrachos. Dijo: ¿por qué estos no están ebrios? No es que hubieran tomado mucho mosto, no estaban borrachos, era muy temprano, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entonces, eran más o menos como las 9 o 10 de la mañana. En ese momento apenas eran las 9, vamos a decir así. Cuenta 10, 6, 7, 8, 9, 3 horas, las 9, entre 9 y 10 de la mañana. Y si fueran las 9 de la mañana o las 10, era temprano y no podrían haber tenido un emborrachamiento o una situación similar, porque no estaban como ellos lo creían, sino que era algo venido del cielo. En ese estruendo, en esas lenguas, era porque ellos recibieron la promesa que había dado Yeshua en el libro de Lucas. Era el recibimiento de Shavuot, de Pentecostés, venido a todos los creyentes en Yeshua. En el libro de Joel, sí, se menciona la promesa que el Mesías recuerda en el libro de Joel. Y cuando Pablo relata, también dice la promesa del Padre, el libro de los Hechos, la promesa del Padre. Quiere decir
de que ya anteriormente, pues el Padre ya había dado una promesa. De hecho, en Ezequiel 35 ya menciona que Él daría de su espíritu. El libro de Joel dice también, da de su espíritu para que profeticen, para que ellos conozcan, vamos a decir así, profeticen ancianos y niños y hablen de las maravillas del Todopoderoso. Ahí se estaba dando un cumplimiento. ¿Qué nos invita el Todopoderoso? Ya entendiendo todas estas partes, entendemos ya Shavuot, que es cuando se cuenta, por qué se estamos reuniendo, por qué se celebra. Es un mandato dado del Todopoderoso. Es un mandato a todo el creyente en Dios, vamos a decir así. En todo aquel que cree en Dios, obviamente cree y ama a Dios y va a hacer lo que su Dios le dice. Muchas paganidades, muchas personas que honran a diferentes dioses. Señor reprenda. Vamos a mencionar en los momentos antiguos. En los momentos antiguos, los mismos seres humanos, porque su Dios pagano, una deidad pagana, les ofrecía o le decía, tienes que ofrecer a tu propio hijo como sacrificio. Lo daban para que muriera en amor de su deidad. ¿Qué no haremos nosotros que creemos en un Dios vivo? En alguien que verdaderamente existe, en una divinidad existente, no en una divinidad hecha de madera, de palo, de barro, de yeso o hecho por el ser humano. Si ellos obedecieron y obedecen a sus deidades paganas, ¿cuánto más nosotros obedeceremos al Dios vivo, cumpliendo sus mandamientos? Y vea que no nos está pidiendo sacrificio como hacen los dioses paganos. Pero sí quiero recalcar que yo me asustaba y que yo me quedaba admirado cómo personas caminan kilómetros de rodillas para cumplir un sacrificio. Pero decimos no a la fiesta del Todopoderoso, que solamente es un día cada año que corresponde a cada fiesta, que solamente Él nos pide a nosotros: descansa tu cuerpo, medita en mis palabras, alégrate, no te pidas sacrificio, alégrate, reúnete con tus familiares o en tu casa. Habla de las maravillas que pasaron anteriormente, las que siguen pasando aún. Sacrificio de alabanza. Habla de lo grandioso que Él hizo al pueblo israelita cuando lo sacó de Egipto. Aleluya. Da el relato, habla hoy de cómo Yeshua envió el Ruach HaKodesh sobre los apóstoles, sobre los discípulos, y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguajes. Aleluya. ¿Qué no es eso más fácil que irte en penitencia, kilómetros, millas, sangrándote, azotándote a ti mismo, en amor a tu deidad, en amor a tu Dios? Yeshua dijo que las palabras de Él eran vida y su yugo era fácil. ¿Y qué vino a recalcar Yeshua? Al joven rico: guarda los mandamientos. Libro de Juan: si me amas, guarda mis mandamientos y mi Padre te amará. No vino a pedir más sacrificios, pero sin embargo el ser humano es rebelde a lo espiritual y atiende a no obedecer la palabra de vida, la palabra espiritual. Vea que esto es un beneficio para mí. Yo hoy no trabajo, yo hoy descanso,
Yo hoy leo la escritura, la comparto con ustedes para gloria del Padre y conocimiento de ustedes mismos. Y no tengo que hacer nada más. Adorarlo. Ayer se cocina, nosotros en la casa reposamos, Señor. damos gracias al Padre, adoramos al Padre y hablamos de sus grandes maravillas. Y es mucho mejor que estar hoy en este día trabajando, sudando, pasándola a lo mejor mal, lidiando con muchas personas que la mayoría van crudos a trabajar. Prefiero regocijarme, leer la escritura y aprender, conocer. Porque si yo conozco a mi Dios, más le amo. Yo no sé quién es Él, me deja la Torá para que lo conozca. Una cita divina con el Señor. Exacto. Una cita divina con el Todopoderoso. ¿Y qué más bueno y bonito que hacerlo en este día? En este día de reposo. En este día que nada de lo de la semana me tiene que pasar por la mente y afectarme. Porque hoy en este día no ando en pos de mis propias palabras, de mis propios logros, de mis propios caminos, sino hoy leo la escritura y veo algo nuevo que yo no había escuchado o leído. Hoy descanso, hoy mi cuerpo se recupera de toda la semana. Venid a mí todos los cansados. Venid a mí todos los cansados, todos los trabajados, que yo os haré descansar. Acuérdese que Yeshua viene a cumplir la parte del Shabbat, Sí, Señor. que es el descanso a la tierra, el descanso a todos nosotros. A todos los que hemos creído en Él, estaremos en el milenio. Y ese milenio, Shabbat es una sombra de ello. Sukkot es una sombra del milenio. Todo eso está preparado para nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? Haciendo una preparación, haciendo un recordatorio. Hay personas que no saben que es una sombra. O sea, que todo lo que se haga ahora se va a hacer. Sí, Señor. Cuando yo pongo algo en mi mano, pongo mi mano encima. La luz. Aquí abajo pega la sombra de mi mano, pero no es mi mano, pero ya es una sombra que está marcada allí, si yo no la muevo. Ahora, la persona pasa y ve mi sombra, ve la sombra, ve mi mano dibujada. Pero si yo pongo mi mano y la pongo en el papel, cuando pase esa persona verdaderamente mirará la realidad de lo que era la sombra, que era mi mano que se iba a poner ya en ese lugar. La realidad, el cumplimiento. Eso es lo que significa. Ahora, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 y 12, 17 y 18? Nos dice así: cuídate, escucha Israel, cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim, del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bendito sea el nombre del Todopoderoso. Cuidémonos entonces de no olvidar quién nos da la fuerza día a día. ¿Qué cosas recuerdan los hermanos de casa de Judá en esta fiesta? De acuerdo a la tradición. De acuerdo a la tradición judía, Shavuot es el día en que la Torá fue entregada. Específicamente en el día en que Adonai exclamó con su boca todos sus mandamientos en el monte Sinaí desde el cielo.
Y citaremos el Kiddush para la festividad. Para ser dicho el Passover, Pesach, Pentecostés, Shavuot y Tabernáculos, las tres fiestas que se tienen que ir a dar al templo, si estuviera de pie. En Pesach, decir la fiesta de panes sin levadura, la temporada de nuestra libertad. Eso dice el Kiddush de la tradición. Ahora, quiero mencionarles algo. La tradición que se menciona en el Talmud Jerusalén, no todo tiene que ver con mandamientos de hombres. No todo tiene que ver que es contrario a la escritura, no. Allí hay mucha información valiosa que se contó de generación en generación y está escrito ahí. No todo eso va a decir, no, pues eso es malo, no. Allí hay más historia de lo que tenemos nosotros en la escritura. Historia que se fue dando de hijo a padre, de maestro a alumno y terminó escribiéndose. Vuelvo a repetir. En Pesach, decir la fiesta de panes sin levadura, la temporada de nuestra libertad. En Pentecostés, la fiesta de las semanas, la temporada de la entrega de nuestra ley Torah en el monte Sinaí. En Tabernáculos, la fiesta de Tabernáculos, la temporada de nuestra alegría. Ellos saben, los hermanos de casa de Judá saben que esto no se ha cumplido, pero saben que representa un momento de mucha alegría. Por eso en esta fiesta de 7 días también, de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos, el mismo Eterno manda y alégrate en estos días. ¿Y por qué nos manda esto? Porque así mismo estaremos nosotros alegres en el milenio con Yeshua, nuestro Mesías. Ese día de manifestación divina, no propiamente al tiempo posterior en el cual Moisés descendió en las tablas. En este contexto vemos que desde el pueblo de Israel salió de Egipto justo después de la cena de Pesach, Pascua. Hay una cronología que sigue a través de los capítulos 16 y 19 de Éxodo. Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Al realizar la cuenta desde el día 15 del primer mes, tenemos 2 semanas más para que termine el primer mes. Posteriormente, 4 semanas más, que son las que abarcan el segundo mes. Para este punto ya contamos con 6 semanas. Entre los 2 primeros meses, las ciegas semanas, por lo tanto, ocurrían en la primera semana del tercer mes, según lo indica Éxodo 19. Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron al monte Sinaí, el pasaje indica que Moisés estaba subiendo y bajando al monte Sinaí, hablando con el Eterno a la edad de 80 años. Entonces, todo esto nos relata de que en estas mismas fiestas, en estas fechas, se dieron los mandamientos. Éxodo 19, 10 y 11. Y Adonai dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y lleven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque en el tercer día Adonai descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Los hombres israelitas no debían acercarse a sus mujeres, ya que la Torá instruye que para entrar en el proceso de purificación no se debe tener relaciones. 3 días después de este anuncio, la nube descendió y se encontraron con el Eterno, la cual nos revela que ellos estaban contando, pero justo antes de que suceda, Moshe subió a la montaña y el Eterno da unas palabras las cuales debe llevar a su pueblo. Éxodo 19, 3 y 6. Y Moisés subió a Elohim, y Adonai lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz,
y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, para que nosotros seamos el especial tesoro, tenemos que cumplir con ese mandato. Los sacerdotes no tenían que ser necesariamente los hijos de Aarón. Ya esto sucedió antes de la escogencia de los levitas. Adonai le dice a Moisés que todos los israelitas tenían que ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien a quien las personas acuden para contactarse con el Eterno, el Creador, Adonai. Él quería que todos aquellos en la antigüedad y nosotros en la actualidad, para nosotros también, fuéramos exactamente eso, que todos nosotros seamos Cohen, sacerdote. ¿Para qué necesita Adonai? ¿Qué necesita Adonai a cambio? ¿O qué necesitaba anteriormente? En este momento, a nosotros creyentes en Yeshua, únicamente que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos. ¿Y qué significa esto? Que hubo un contrato matrimonial llamado Ketubá, contrato de matrimonio, Ketubá. Vemos como este encuentro con el Eterno en el monte Sinaí firma esas Ketubá, y el pueblo de Israel le dice: sí quiero. Aleluya. Entonces, la palabra, voy para que nosotros conozcamos poquito de contexto. La palabra Ketubá significa lo que está escrito. El novio prometió trabajar para ella, honrarla, apoyarla y mantenerla en la verdad, proporcionarle comida, ropa y necesidad, y vivir junto a ella como esposo y esposa. La Ketubá era el derecho inalienable de la novia de Ketubá. Debe ser ejecutada y afirmada antes de la ceremonia de la boda, lo que hoy usted conoce como comprometido. Cuando ya usted, en mi país, cuando el señor, los padres y el muchacho va y pide a la novia, se hace un arreglo con los papás, y los papás le dicen: ok, nosotros te entregamos a mi hija, estamos todos de acuerdo, y aunque no haya un papel escrito, la palabra vale, y se dice: ella ya te pertenece y tú vas a ser su futuro marido, mas no se la puede llevar. Es solamente como el contrato: sí, será tuya, ahora veas tu parte. Empieza la casa, o empiezan los arreglos 7 años. para que se empiece lo del matrimonio. En la cultura hebrea, poquito diferente, se tenía que hacer a lo que nosotros lo hacemos. Pero cuando se daba la promesa de que sí, el novio tenía que buscar las situaciones todas para cuando se casara, ya no anduviera que necesitamos esto, que es otro y otro. Obviamente no te hablaba de riquezas, de lo primordial: Señor. una casita o dinerito para los arreglos y después las bodas. Oye. Pero ya la esposa, ya la novia ya está preparada para cuando él regrese por ella. Aleluya. Entonces, el documento legal del compromiso fue vinculante para ambas partes y no se pudo obtener a excepción de otro decreto escrito. Un decreto de divorcio por escrito. 89. Como esto es históricamente el pacto dado en el monte Sinaí, fue la Ketubá entre Israel y Elohim. Proféticamente, todas las promesas del nuevo pacto escritas en los corazones de todos los creyentes y escritas en las escrituras comprenden la Ketubá entre ellos. ¿Cuál es esa? Es la Torah, es los mandamientos. ¿Ok? El novio, regreso otra vez a mi país, el novio pide a la novia
Y la novia tiene que mantenerse, señorita para él, pura. Que se vista de lino fino. Se tiene que mantener santa, por decir así, para el momento de la boda. Entonces, proféticamente todas las promesas del nuevo pacto escritas en los corazones de todos los creyentes y escritas en las escrituras comprenden la que tú va entre ellos y su Mesías. La novia debe decir, sí acepto. Históricamente, cuando Elohim se comprometió con Israel en el monte Sinaí, Israel le dijo, sí lo hago. Proféticamente, todos aquellos que desean convertirse en la novia del Mesías deben decir, sí lo hago. ¿Y qué es a lo que Yeshua el Mesías le dio más énfasis? En aceptarlo y en guardar su palabra. De acuerdo al relato de la Torá y del mandamiento, ¿cómo y cuándo es que contamos o empezamos a contar? Ya esto es el conteo del hombre. Hoy sabemos que existe en la cultura judía un conteo rabínico y que existe el conteo bíblico. Y este es uno de los temas en los cuales se trae controversia. Entonces, en esta parte no me voy a enfocar porque yo lo expliqué a un principio. Ya explicamos a un principio cómo usted debe de contar. Ya le hemos dado los ejemplos de lo que usted tiene que empezar y hacer. ¿Por qué razones nosotros lo hicimos de esta forma? Pero bíblicamente, querido hermano, ya para finalizar, de luna nueva en luna nueva se cuenta cada mes en Israel. En la dispersión no siempre tenemos ese conocimiento porque tiene que ser vista en Israel. Y cuando no podemos tener la información, pues tenemos que hacerlo a como se nos da más a nosotros fácil, que es ver la luna de nuestro país, aunque no es en el tema bíblico, en el contexto bíblico, o en este caso lo hacemos como lo hicieron los hermanos de casa de Judá. Contar los 50 días, que hoy se cumple 49, y mañana el día de Shabbat 50. Así que lo dejamos no para siempre, sino que estaremos nosotros siguiendo predicando mientras el Todopoderoso nos los permita. Y mañana todos ustedes a celebrar, a contentarse, a recitar Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Ese día se tienen que leer los mandamientos, porque eso es lo que se le dio a la novia, para que lo guardase. Y hacemos una conmemoración, recuerdo a eso. Recibimos los mandamientos, los recordamos. A ustedes, queridos hermanos, que casi no agarra uno la escritura, la Biblia, que está toda empolvada. Mañana es una buena razón. Si no lo ha hecho por meses, hágalo. Lea los mandamientos. Éxodo capítulo 20. Allí lo leerá mañana. Vuélvase a de nuevo y recíbalos para vivirlos día con día. Que el Eterno Padre bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Vamos nosotros a hacer una oración para despedirnos. Hemos explicado, cualquier pregunta, póngala por favor en la página. Mi esposa estará viendo las preguntas que hay ahí. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, escríbala, que mi esposa se encargará de ver la petición que hay ahí y estaremos contestando si el Padre Eterno así nos lo permite. Bendito sea su nombre. Es mi niña. Vamos a orar. Yo me quedo aquí por ahora. Vamos a orar. Bueno, Padre Eterno, te damos gracias por esta palabra que se ha leído hoy en este día. Abacados, gracias. Gracias, Señor. Permite, Padre, que esta palabra haya quedado en todos los corazones. Que se abra, Padre, el conocimiento para que ellos también guarden tus mandamientos. Y la Torah penetre dentro de sus corazones. Sí, Dios, y derrama de su Espíritu Santo, Padre Eterno, para que se puedan cumplir tus mandatos, para que puedan cumplir tus mandamientos.
Gracias por tener misericordia de nosotros, Padre eterno, y permitirnos estar aquí. En el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. Feliz día de Pentecostés. Shabbat Shalom. Esta noche celebramos Pentecostés. Amén. Y si Dios lo permite, pues vamos a ver si pasamos también desde la casa. Okay. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Le tenemos que dejar porque está entrando la llamada de mi niña y no sabemos si es que alguien llegó a la casa. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la semana que viene.